la palabra de Dios We're going to study God's Word now. y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. And we're going to open our Bibles at the book of Acts of the Apostles. Y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 5. We're going to read the first chapter, verse 5. ¿Ok? ¿Todos los tenemos? Do we all have it? Acts 1, verse 5. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5. Acts chapter 1, verse 5. Dice así la palabra del Señor, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias Señor en esta mañana. Father, thank you, Lord, this morning. Gracias por tu amor, Thank you for your love, por tu for your misericordia. mercy. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, Thank you for the Holy Spirit, Lord, que vive en nosotros. that lives within us. Te pedimos, Señor, We ask you, que Lord, nos bendigas en esta mañana, that you might bless us this que morning, tu Espíritu Santo nos guíe, that your Holy Spirit will guide us. en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. In the precious name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Las semanas pasadas The past weeks, estuve hablándoles en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. we've been talking about Luke chapter 24. Y lo último que vimos en este capítulo And the last thing we saw in this chapter era acerca de la aparición de Jesús en medio de sus apóstoles was the apparition of Jesus amongst his disciples, y cómo es que Él les recordaba todas las cosas que estaban escritas and how he reminded them everything that was written y tenían que suceder con Él. and things that had to happen with him, Y to him. en los últimos versículos del Evangelio de Lucas And in the last verses of the book of Luke, vemos que Jesús los saca fuera hasta Betania we see that Jesus takes them out to Bethany y alzando sus manos los bendice. and blesses them by raising his hands. Y después Él fue tomado de ellos y llevado a las alturas. And then he was taken from them and ascended to the heavens. Y estas cosas fueron las que sucedieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo And these were the things that happened after the resurrection of our Lord Jesus Christ en el Evangelio de Lucas. in the Gospel of Luke. Y ahora nos encontramos con el libro de los Hechos. And now we find ourselves in the book of Acts. Tenemos que recordar que el libro de los Hechos es un libro escrito por Lucas también. We need to remember that the book of Acts was also written by Luke himself. En realidad son dos tratados escritos para Teófilo, Actually, there are two written documents towards Theophilus, contando cómo sucedieron las cosas de nuestro Señor Jesucristo. recounting the story of everything that had happened to Jesus Christ. Así que en el Evangelio de Lucas, So that in the Gospel of Luke, Lucas le cuenta a Teófilo la historia de Jesús Luke tells Theophilus the story of Jesus hasta que él fue tomado arriba en el cielo. up to the time he ascended to heaven. Y en este segundo tratado, And in the second book, que viene a ser el libro de los Hechos, that is the book of Acts, Lucas empieza a hablar de esta primera experiencia de los apóstoles Luke begins by telling the first experience of the apostles, recibiendo la promesa del Espíritu Santo. receiving the promise of the Holy Spirit. Y eso es lo que tenemos ahora aquí. And that's what we see here. Y en el versículo 5 And in verse 5 leemos lo que tenemos, lo que estamos leyendo ahora is what we're reading right now en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, in Acts 1:5. donde dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, For John truly baptized with water, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
Así que vamos a ver algunas cosas que nos dicen este versículo So let's see a few things that this verse is telling us. y esta primera experiencia de los apóstoles de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. And the experience of these apostles of receiving the Holy Spirit with baptism. Y este nuevo empezar de la iglesia de Jesucristo. And this new begin of the church of Jesus Christ. Así que vamos a ver este primer punto. So let's read this first point together. El bautismo en agua. Baptized with water. Dice el versículo, Juan ciertamente bautizó en agua. Verse 5, for John truly baptized with water. Y Jesús hace mención esto a sus apóstoles, So Jesus mentions this to his apostles, diciéndoles que pronto serían bautizados con el Espíritu Santo. telling them that soon they will be baptized, but with the Holy Spirit. Es decir, ellos habían sido bautizados en agua, So they've already been baptized by water, pero dentro de muy pocos días but that very soon serían bautizados con el Espíritu. they would be baptized with the Spirit. Algo que ellos nunca habían o sabían lo que era. This was something that they had no previous experience with. They knew not what it was. Cuando leemos el Antiguo Testamento, por When we read in ejemplo, the Old Testament, for instance, vemos a los profetas siendo llenos del Espíritu Santo we see that the prophets are filled with the Holy Spirit, y entonces declaraban las verdades de Dios. and then they declare the truths of God. Y es allí que tenemos las profecías, And that's where we get the prophecies cuando from. el Espíritu tomaba al profeta When the Holy Spirit would take the prophet, y el profeta entonces profetizaba lo que Dios le mandaba decir. and the prophet would prophesize what the Lord told him to say. Y esto, como era de Dios, se Prophesy. cumplía después. And these were fulfilled afterwards. Pero ahora era algo diferente. But now it was different. It was, Era algo nuevo que ellos iban a experimentar. this was something new that they were going to Porque experience. en el Antiguo Testamento, Because in the Old Testament, el Espíritu venía sobre el profeta y después se iba. the Holy Spirit would come within the prophet, but then it would leave as well. Pero esta vez iba a suceder algo diferente. But this time it would happen in something different El would happen. Espíritu iba a venir sobre los apóstoles, The Holy Spirit would descend on the apostles, pero se iba a quedar en ellos. and he was going to remain within them. Era algo que ellos no entendían. It was something that they couldn't understand. Era algo nuevo. It was new, Y vamos a ver qué nos enseña este pasaje. and we're going to read what this passage teaches us. Primero se hace mención a que Juan ciertamente bautizó en agua. So the first thing we read is that John truly baptized with water. ¿Qué nos enseña la palabra acerca del bautismo en agua? What does the word teach us about baptism with water? Se nos dice en estos versículos que tenemos aquí, In these verses that we see here, en Mateo 3:6, en Marcos 1:4, en Lucas 3:3, Matthew 3:6 and Marcus 1:4 and Luke chapter 3 verse 3, que el bautismo que Juan vino haciendo that the baptism that John carried out era un bautismo para el perdón de los pecados. was a baptism for the remission of sins. Él llamaba a la gente al arrepentimiento He called people to repent, y la gente venía a él. and the people would come towards him. Hoy día estábamos estudiando en la escuela dominical Today we were studying during Sunday school de que por cerca de 400 años that for around 400 years la palabra de Dios no había en medio del pueblo. there was no word of God amongst them. No había alguien en el nombre de Dios que se levantara y hablare. There was no one that arose in the name of God and would talk. Había un tiempo Speak. de silencio. There was a time of silence. Y de repente And suddenly aparece Juan John appears, llamando a la gente al arrepentimiento, calling people to repent a of que their sins, confesara sus pecados. to confess their sins. Y entonces la gente empezó a acudir a él. And then people started to go towards Empezaron a John. escuchar a alguien que por fin, después de mucho tiempo, Finally, after a long time, estaba hablando acerca de Dios. there was someone who would talk about God. Y la gente venía hacia Juan And the people would come to John, y eran bautizados en agua and they were baptized with water para confesar sus pecados, to confess their sins, para arrepentirse.
to repent themselves, y para que estos pecados And sean perdonados. and that these sins would be forgiven. Así que el bautismo en agua So the baptism with que water predicaba Juan el That- Bautista that John the Baptist preached about era para arrepentimiento was for repentance y para el perdón de pecados. and for the remission of sins. Y Jesús en el libro de los Hechos And Jesus in the book of les Acts recuerda a sus apóstoles reminds the apostles, diciéndole, Juan ciertamente bautizó con agua. telling them, John truly baptized with water. Y nosotros vemos en las escrituras de que Pedro, por ejemplo, And we can read in the scripture that Peter, for instance, era discípulo de Juan, was a disciple of John. pero él después se acercó a Jesús But afterwards he approached Jesus y empezó a seguir a nuestro Señor and Jesucristo. continued to follow our Lord Jesus Christ. Así que todos los apóstoles, So all the apostles, aunque no hay versículos que nos digan que fueron bautizados, even there isn't a script that tells us that they were baptized, es claro que es evidente que ellos también fueron bautizados en el bautismo de Juan. it's evident that they were also baptized through the baptism of John. ¿Qué más sucedía con el bautismo en agua? What else happened with the baptism in water? Hay algo interesante que nos dice la Escritura en Juan capítulo 1 versículo 33. There's something interesting that we can read in John 1:33. Y esto era para testimonio al pueblo de Israel. And this was a testimony to the people of Israel. Juan 1:33 dice, John 1:33 reads, el que está hablando aquí es Juan el Bautista, so here we find John the Baptist saying, y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. John 1:33. Aquí podemos ver entonces de que el bautismo era también, el bautismo en agua era como una revelación para ver quién era el Cristo. So here we can see that this baptism of water was also to reveal or to know who the Christ was. Juan el Bautista dijo, yo no le conocía, John the Baptist said, I knew him not. pero el que me envió a bautizar But he that sent me to me dijo, baptize, sobre el que veas descender y el Espíritu Santo permanezca en él, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, este es el Mesías, the same, this is the Messiah, el Cristo, the Christ. el que os bautizará con Espíritu Santo. The same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Entonces vemos que el bautismo en agua también era para evidenciar quién iba a ser el Mesías. So here we can see the baptism of water was also to show, to reveal who the Messiah would be. Y vemos también que el bautismo en agua And we also see that the baptism with water fue una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. was an ordinance of Jesus Él Christ. dijo en Mateo 28:19, In Matthew 28:19, he Por- said, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Así que en el capítulo 1 del versículo 5, So in chapter 1 and verse 5, en el libro de los Hechos, the book of Acts, vemos que Jesús dice, ciertamente Juan bautizaba en agua, we read that John truly baptized with water. mas vosotros. But ye, Pero eso no quería decir que el bautismo en agua iba a ser anulado but that didn't mean that the baptism with water would stop por el nuevo bautismo ahora en el Espíritu. or would be annulled because of this new baptism. Porque si no, entonces no sería un mandamiento del mismo Señor Jesús Otherwise, it would not be an ordinance of Jesus de que se bautizara en agua. that we should get baptized in water. Es más, cuando leemos el resto del libro de los Hechos, When we read the remaining book of Acts, la gente cuando recibía, cuando aceptaba y se arrepentía de sus pecados, the people, when they received and when they confessed and repented of their ellos sins, después eran bautizados en agua. they were later on baptized with water.
Entonces esto no se anuló. So this was not annulled. Simplemente era otro tipo de experiencia. So it was another type of experience. Y esto es con respecto al bautismo en agua. And this is with regards to baptism in water. Y Jesús dice, And Jesus says, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. but ye shall be baptized with the Holy Ghost. El primer punto sería, The first point would be, según lo que Jesús dice, más vosotros. according to what Jesus said, but ye. ¿Quiénes son estos nosotros? Who are these? Aquellos que creen en Jesús. Those that believe in Jesus. Es decir, ¿quiénes serían los que iban a ser bautizados con el Espíritu? So the question is, who are these that would be baptized with the Holy Ghost? Aquellos Those que creerían en Jesús. that believed in Jesus. Aquellos que creerían que Jesús había resucitado de los muertos. Those that believed that Jesus was resurrected of the dead. Es decir, para los que creen. So for those that believed. Y aquí tenemos algunos pasajes que nos enseñan estas verdades. And here we have a few passages of scripture that teaches us these truths. En Hechos 16:31 In Acts 16, verse 31, es la historia del carcelero que vio a Pedro después de un terremoto. it's the story of the jailman who saw Peter after an earthquake, Que ellos no escaparon. that they did not escape Y en prison. esta historia, And in this story, él pregunta, señores, ¿y qué debo hacer para ser salvo? this jailman asked, what should I do to be saved? Y Pedro le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And Peter tells him, if you believe in the Lord Jesus Christ, Y- you and your house shall be ¿Y saved. qué vemos después en esta historia? And what do we see De afterwards que in this ellos story? fueron bautizados en agua. That they were baptized in water. Marcos 1:15 nos dice, Mark verse 1:15 tells us, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Y en Hechos 8:37 And in Acts 8:37, es la historia de Felipe con el etíope, it's the story of Philip and the Ethiopian, cuando Dios lo manda a Felipe hacia ese hombre. when God sends Philip towards that man. Este hombre estaba leyendo las escrituras pero no las entendía. He was reading the scripture but was not understanding them. Y Felipe entonces le explica las escrituras And Philip then explains the scriptures to this man. y este hombre le dice, aquí hay agua, ¿qué te prohíbe, qué te detiene que me bautices? And then the Ethiopian says, here is water. What is stopping you from Y en baptizing el me? versículo 37, And in verse 37, Felipe dijo, Philip said, si crees de todo corazón, bien puedes. if thou believest with all thine heart, thou mayest. Y respondiendo el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. ¿Y qué hizo Felipe? And what did Philip do? Bautizó al etíope. He baptized the Lo Ethiopian bautizó en agua. in water. El bautismo en agua, a la verdad, no salva, The baptism with water does not save, pero es la evidencia de la salvación. but it is the evidence of salvation. En una iglesia como la de nosotros, In a church like this one, si ustedes habrán dado cuenta después de cada sermón, if you take notice after each preaching, hacemos un llamado a las personas we make a call, we call out to people a arrepentirse. to repent themselves. Y depende de la persona ese arrepentimiento sincero en su corazón. And it depends on that person if there's a genuine repentance in their heart. Y aquí hemos visto mucha gente venir por primera vez en su vida a esta iglesia. And we've seen a lot of people come here for the first time. Se les hace el llamado. We make this call. Ese es un trabajo ya que Dios hace con cada uno de ellos. That's God's work in each and every one of them. Pero pasa algún tiempo, But sometimes goes by, algunos meses, some months, y con Pastor Cedric vemos
And with Pastor Cedric, we see cuando la gente, por ejemplo, se me acerca a mí when people approach me y me dice, hermano, and they tell me, brother, ¿cómo hago para bautizarme? how do I get baptized? Esa es la mayor evidencia de que Jesús ha trabajado en su vida, That's the biggest evidence that Jesus worked in their lives. de que ya ha habido un arrepentimiento en su corazón. That there already was a repentance in their hearts. Y producto de ese arrepentimiento, And the product or the consequence of that esta repentance, persona quiere seguir obedeciendo a Dios. that person wants to continue obeying God. Y el primer acto de obediencia para el cristiano And the first act of obedience for the Christian is es el bautismo en agua, baptism with water. confesando a la congregación y al mundo entero Confessing to the congregation and everyone de que ahora es una nueva criatura. that now he is a new creature. Él ya lo fue He already was en ese trabajo entre el Espíritu Santo y él. in that work between the Holy Spirit and him. Pero la evidencia But the evidence es el bautismo en agua. is the baptism with water. Y para la gloria de Dios, nosotros tenemos un bautisterio muy grande aquí. And to the glory of God, we have a very huge baptism here on the island. Dios mismo lo limpia para nosotros. God cleansed it himself for us. Y cuando la gente es bautizada en el mar And when people are baptized in the sea, y la persona que es bautizada declara, and the person that is baptized declares, Jesucristo es mi Señor, Jesus Christ is my Lord, es porque ese cambio ya ha sucedido en su interior. it's because that change already happened previously in his heart. Y eso es el bautismo en agua, la evidencia And that's the baptism with water, de the que evidence ya el Espíritu Santo ha trabajado en ti. that the Holy Spirit labored within you. Nosotros no nos preocupamos si después de una prédica no viene nadie al frente, We're not worried when no one comes forward after a sermon, porque no es nuestro trabajo eso. because it's not our task, it's not our job. Es el trabajo del Espíritu Santo. It's the task or the job of the Holy Y Spirit. déjeme decirle, Let me tell you, Él lo hace perfectamente. He does it perfectly. Nosotros podemos fallar, We fail at pero el times, trabajo que Él hace but the work of the Holy es Spirit perfecto. is perfect. Yo recuerdo en una de las prédicas o en la historia, perdón, de la biografía de Charles Spurgeon. I can remember one of the sermons on the life of Charles Spurgeon. Él, después de su prédica, After his sermons, él fue a su oficina he went to his office, y uno de sus diáconos se le acerca, and one of his deacons approaches him, le toca la puerta knocks on y his le door, dice, pastor, tells him, Pastor, afuera hay un hombre que quiere hablar con usted, there's a man outside that wants to talk to you. su prédica le ha impactado, Your sermon y was impacting him. quiere hablar con usted. He'd like to talk to you. Y el pastor le dice, ahora no puedo, dile que venga mañana. And the pastor tells him, I cannot right now. Tell him to come tomorrow. Y el diácono le dice, pero ahora que está calientito. And the deacon tells him right now that he's all warmed up. Y Charles Spurgeon le dice, And Charles Spurgeon tells him, si el Espíritu Santo lo ha calentado, if the Holy Spirit has already esa warmed him calentura up, nunca dejará. that warmth Dice, will never leave. Siempre estará allí. It will always Cuando remain. el Espíritu Santo trabaja en la persona, When the Holy Spirit works in someone, Él va a terminar la obra que empezó. he will fulfill the task that he began. Él va a poner el querer como el hacer en cada persona. He will put the believe and the do in each and every one. Y si tú ahora If you right now has sentido, have felt, no ahora mismo, sino I don't en mean tu right vida now, but has in your life, sentido you felt ese deseo de bautizarte, that desire to be baptized, no lo detengas, don't stop it. hazlo. Do it. Porque es el Espíritu Santo poniéndote eso dentro de tu corazón. Because it's the Holy Spirit that's placing that in your heart. Y muchas veces nosotros somos los que detenemos esto, And it's many times we ourselves that stop this, esta gran bendición. this great blessing. Y en Mateo 28 And in Matthew 28, se dice, id y haced discípulos bautizándolos. it says, go and
make disciples and baptize them. Es decir, tú no puedes ser un discípulo de Jesucristo si no has sido bautizado. In other words, you cannot be a disciple of Jesus if you're not been baptized. Porque el bautismo en agua es la evidencia de tu salvación. Because baptism in water is the evidence of Jesus. Pedro dice, es este bautismo que ahora nos salva. Peter says, this baptism that saves us. Entonces, para los que creen, So those that believe, Jesús dice, mas vosotros seréis bautizados. but Jesus says, but ye shall be baptized Y este bautismo con el Espíritu Santo es para aquellos que creen. with the Holy Ghost. It's for those that believe. Y ese querer, mis hermanos, no es otro sino Dios poniendo en ti. And that belief is being placed by God Himself in you. Porque el creer en Dios no es la obra de cada uno de nosotros. Because believing in God is not something that we do ourselves. No es por obra, It's not because of es works, por la gracia de Dios. but it's because of the grace Es of God. Él quien nos da, quien nos pone en nosotros esa fe para creer. It's Him who places that faith within us to believe. Es un don de Dios. It's a gift of God. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la Escritura. It's of God. It's not of works, so that no one will glorify himself. Mas vosotros, But you, ¿quiénes son los que son bautizados con el Espíritu Santo? who are those that are being baptized with the Holy Spirit? Los que creen, Those that los believe. que ya tienen ese trabajo del Espíritu Santo en su vida. Those that already went through that work of the Holy Spirit in their lives. Y este Experience that. bautismo es con el Espíritu Santo. And that baptism is with the Holy Spirit. Y quiero que te grabes estas palabras para ti. Please keep these words in your heart. Si hay algo de lo que necesitas ir después de que salgas de aquí, grabado en tu mente, If there's one thing I'd like you to remember once you leave son, this place, son estas palabras. are these words. Con el Espíritu Santo. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. With the Holy Spirit. ¿Por qué hago un hincapié en la palabra con? Why do I put emphasis on the word with? Algunas versiones dicen en. Some version says En, with, o sea, or en el Espíritu. Algunas in- versiones in- dicen en el Espíritu, que vendría a Holy ser lo Spirit. mismo. that ends up being the same, Pero el bautismo es con el Espíritu. but the baptism is with, Y eso me enseña muchas cosas a mí. and that teaches me many things. En primer lugar, de que es alguien In the first place, it's that it's someone quien bautiza con el Espíritu. who baptizes with the Holy Si Spirit. leemos Mateo 3:11 y Lucas 3:16, If we read Matthew 3:11 Juan el and Luke Bautista, 3:16, Juan el Bautista dice en Mateo 3:11, John the Baptist says in Matthew 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, I indeed baptize you with water unto repentance. pero el que viene tras mí, But he that cometh after me, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, whose shoes I am not worthy to bear, es más poderoso que yo. is mightier than I. Él, He, y ahí viene lo que les estoy diciendo, Él he os bautizará en o con, dicen algunas versiones, Espíritu Santo y fuego. shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Lucas 3:16. Luke 3:16, Respondió Juan diciendo a todos, John answered, saying unto them all, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, and De- the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Aquí dice muy claramente que el que bautiza es alguien. Here we read that he who baptizes is someone. Y según estos versículos es Él, And according to these verses, aquel it's him, que es digno.
him that is worthy. Y díganme, hermanos, ustedes, ¿quién es? And please tell me, brothers and sisters, who is worthy? ¿Quién es? Who is he? Jesús. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. It's Jesus who baptizes with the Holy Spirit. Y yo les digo, grábense estas palabras, And I tell you, please record these words. grábense estos versículos, Please record these verses. porque lo que hoy día se enseña Because what is being taught nowadays is, y se seguirá enseñando seguramente, and I'm sure people will continue to teach this, decir que es el bautismo del Espíritu. to saying that it is the baptism of the Holy Spirit. Cuando tú dices el bautismo del Espíritu, When you say the baptism of the Holy Spirit, ¿quién es quien bautiza? who is he who baptizes? Si es del Espíritu. If ¿Quién it's es el que his. bautiza? Who is ¿Y who is qué dicen baptizing estos them? versículos? And what are these verses Los saying? versículos dicen que el que bautiza es Jesús. The verses are saying that he who baptizes No is es el Jesus. Espíritu. It's not the Holy Spirit. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Jesus baptizes with the Holy Spirit. Y esta enseñanza And this teaching, errónea, erroneous, antibíblica, anti-biblical, de decir que el que bautiza es el Espíritu, in saying that he who baptizes is the Holy Spirit, lleva cada día a exaltar al Espíritu. it takes about to exalt the Holy Spirit. ¿Y qué dice Jesús acerca del Espíritu en el Evangelio de Juan? And what does Jesus teach about the Holy Spirit in the Gospel of John? Dice, Él, hablando del Espíritu ahora Jesús, He says, him, talking about the Holy Spirit, Él me glorificará. he will glorify me. Es decir, que el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros So that means that the work of the Holy Spirit es within us glorificar a Jesús. is to glorify ¿Y Jesus. qué está haciendo parte de la iglesia And- con el Espíritu Santo? And what is part of the church doing with the Holy Spirit now? Está glorificándolo. They're glorifying the Holy Spirit. Y según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, And according to what our Lord Jesus Christ says, es imposible que el Espíritu Santo se glorifique a sí mismo. it's impossible for the Holy Spirit to glorify himself. Entonces viene una pregunta. So then a question ¿Quién arises. es el que hace esto? So who does this? Que se glorifique al Espíritu. To glorify the Holy Spirit. Tiene que ser otro espíritu que no provenga de Dios. It must be another spirit that does not come from God. Porque el verdadero Espíritu Santo Because the true Holy Spirit va a glorificar a Jesús, will glorify Jesus, no a sí mismo. not himself. Y esto proviene de esta enseñanza errónea. And this comes from this anti-biblical or erroneous teaching. Y empieza cuando se dice que el bautismo es del Espíritu. And it starts when the teaching says that the baptism is of the Holy Spirit. Jesús es quien bautiza. Jesus is he who baptizes. Ya lo hemos visto. We've seen that. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Jesus is he who baptizes with Y the aquí Holy tenemos Spirit. otro versículo And here we have another verse que es a veces difícil de entender. that sometimes might be difficult to understand. Pero si tú empiezas bien But if you start well, aprendiendo de que es Jesús quien bautiza con el Espíritu, understanding that it is Jesus who baptizes with the Holy tú Spirit, vas a poder entender con mucha claridad estos versículos. you will easily understand these verses. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Let's read 1 John chapter 2 verse 20. Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Entonces, ¿qué me dice este versículo? So then what is this verse telling me? Según lo que estamos viendo, According to what we've seen this morning, es Jesús quien bautiza con el Espíritu, ¿correcto? it's Jesus who baptizes with the Holy Spirit, Ahora right? Juan Now John saca una palabra muy hebrea del Antiguo Testamento takes a very Hebrew
a word from the Old Testament. que es la palabra unción. That's the word unction. Si ustedes buscan en todo el Nuevo Testamento, no la van a encontrar, sino solamente aquí en este capítulo de Juan. So, or anointing. Y esta palabra, So this word, cuando la vemos en el Antiguo Testamento, when we read it in the Old Testament, solamente la podemos ver en dos lugares. we only see it in two places. Y en el primer lugar donde vemos esta palabra unción, In this first part where we see this word anointing, tiene que ver con la orden de Dios a Moisés it has to do with the calling of Moses cuando by God cuando le dice que prepare un ungüento when God tells him to prepare an ointment, y que con ese ungüento and that with that ointment tenían que ser santificados los sacerdotes, they had to sanctify the priests, los utensilios the utensils, y el arca. and also the ark. Y después también fueron santificados con este ungüento a los reyes. And afterwards, they also anointed the kings with this Y a ointment. y a esta preparación And this preparation, se le llama en el Antiguo Testamento el aceite de la santa unción. and in the Old Testament, it's called the oil of the holy unction or anointment. Y no sé por qué razón And I don't know for what reason, Juan toma esta palabra del Antiguo Testamento y la trae adelante en el Nuevo Testamento. John takes this word from the Old Testament and places it in the New Y le Testament. dice a la iglesia, And he tells the church, vosotros tenéis la unción del Santo. but ye have an unction from the Holy One. Ahora, para entender esto, And now to understand this, tenemos que ver dos palabras aquí. we have to see two words. ¿Qué es unción? What is unction? Vamos al Antiguo Testamento Let's go to the Old y Testament. se refiere a la unción, al aceite de la santa unción. And it refers to the oil of the holy unction. Y si vemos todo el contexto, And if we read and see the whole el context, aceite de la santa unción representa al Espíritu Santo. the oil of the holy unction represents the Holy Y Spirit. tenemos que ver la otra palabra, And we have to read the other words, santo. holy. Juan dice, vosotros tenéis la unción del santo. John says, but ye have the unction from the Holy One. Cuando vemos la palabra santo, When we see the word holy, ¿quién es el santo en toda la Escritura? who is the Holy One in all of Scriptures? Pero no tengan miedo de But do decirlo. not be afraid to say it. Estamos grabando, quiero que se escuche su voz. We're recording this. Please let your ¿Quién voices es el be heard. santo en toda la Escritura? Who is the Holy One in all the Scriptures? Jesús es el santo. Jesus is the Holy One. El arcángel Gabriel le dijo a María, el santo ser que nacerá en ti. Gabriel tells Mary, the Holy One who will be born from you. ¿Qué quiere decir entonces Primera de Juan 2:20? So what does the first John 2:20 say? Vosotros tenéis el espíritu de But- Jesús. But ye have the Spirit of Jesus. Vosotros tenéis el espíritu de Jesús. You have the Spirit of Jesus. Pero ¿cuál es la enseñanza But what is the que teaching algunas iglesias dan acerca de este versículo? that a few churches give about this verse? Vosotros, dicen así, vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. Ye have the unction of the Holy One, Ya me cambiaron todo el contexto de la Escritura. of the Holy Spirit. I'm sorry, they changed the whole context of the verse. Y el hacer esto es peligroso. And doing this is dangerous Porque están añadiendo algo because they're adding al Espíritu. to the Spirit. O sea, es decir, el Espíritu da la unción. So they're saying it's the Spirit who's giving the unction. O hay unción y hay Espíritu. Or they're saying there's unction and there's Spirit. Y el único pasaje donde estas personas se pueden fijar es en Primera de Juan 2:20. And the only place where they can focus on this is 1 John 2:20. Y entonces les dicen a las ovejas, And then they tell the sheep, ya recibiste la unción del Espíritu Santo. you've already received the unction of the Holy Spirit. Y la persona dice, ¿y cómo es eso?
And they ask, how Bueno, do I come about that? tienes que sentir un calor, hablar en lenguas, Well, you have to feel a hacer warmth. milagros, You orar have to por las speak in personas y tongues. sean sanadas. You have to do miracles, heal people. Y en algunas de estas reuniones, el que está delante predicando dice, And in some of these meetings, the person who's up front teaching, vengan adelante para recibir la unción del Espíritu Santo. they make the call, come ye forward and receive the unction of the Holy Spirit. Mi pregunta es, ¿en qué se basan? And my question is, where are they basing all this on? Estoy cansado de estas cosas, I'm tired of all this. de que gente siga engañando a las iglesias, That people will continue to deceive the siga churches. hablando cosas sin sentido de la palabra de Dios. That people will teach things that don't make sense Lo, of the Word of lo God. único que me reconforta The only thing that comforts me es de que estas cosas están escritas, is that these things are written in the Word. de que vendrán gente engañando a ovejas, That there will be people deceiving the sheep. pero a los hijos de Dios no los van a confundir, But the children of God will not be no los confused. van a engañar. They will not deceive them. ¿Saben por qué? You know why? Porque tenemos el Espíritu Santo, Because we have the Holy Spirit. el que dice la Escritura. That which the scriptures talk about. Por eso es que te decía, grábate esta palabra del bautismo con el Espíritu. That's why I said previously, record these words, baptism with the Y Holy Spirit. que es Jesús quien bautiza, And that it's Jesus, He who baptizes, no el Espíritu. not the Spirit. Uy, hermano, pero el Espíritu Santo no es Dios. Hey, but brother, isn't the Holy Spirit God? No malentiendas, no estoy quitándole la deidad al Espíritu. Don't misunderstand me. I'm not removing the deity of the Holy Spirit. Al contrario, estoy dándole lo que la palabra dice de Él. I'm actually pointing out to what the scripture is saying about the Holy Spirit. Y los tres son uno. And the three of them are one. El Padre, el Hijo y el Espíritu. The Father, the Son, and the Y Spirit. cada uno tiene su trabajo en la creación, And each one has his task in the creation con el hombre. with his name. Pero no hay que añadir a lo que la palabra de Dios But let's dice. not add to what the Word of God says. Eso es condenado por Dios. That is condemned by God. Y lo peor es enseñar estas cosas a otros. And the worst thing is to teach these things to others. Y estas son las verdades escritas, dichas por Jesús. And these are the truths said, written by Jesus. En este capítulo 1, versículo 5. In this chapter 1, verse 5. Juan ciertamente bautizó con agua, For John truly baptized with water, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Algo más para remarcar aquí. There's something else I'd like to point out. Los versículos anteriores, Mateo 3:11 y Lucas 3:16, The other verses, Matthew 3:11 and Luke 3:16, y fijándonos especialmente en Lucas, and focusing particularly in Luke, que es quien escribe el libro de los Hechos, who also is the author of the book of Acts. Lucas en 3:16 dice Luke in 3:16 says que el que viene, es decir, Jesús, that he who comes, Él in va- other words, Jesus, Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Pero cuando Lucas sigue contándole la historia a Teófilo, But when Luke continues telling the story to Theophilus, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice in the book of Acts, chapter 1, verse 5, que vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. that ye shall be baptized with the Holy Y Ghost. se omite el fuego. And the word fire is not written there. ¿Por qué Why? quitó el fuego Jesús de estas palabras? Why did Jesus remove this word fire from these words? Hay una razón. There's a reason.
una razón que no se entienden, algunos no entienden. There's a reason that some of us do not Y understand. nuevamente cuando toman esta palabra que seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego, So when you have these words that you will baptize with the Holy Ghost and with fire, ese es el fuego que tú sientes desde tus pies subiendo hasta tu cabeza. that's the fire you feel going from your toes up to your head. Y significa que el Espíritu Santo te está purificando. And that means that the Holy Spirit is purifying ¿Y qué you. pasaje toman? And what scripture do they take? Estos dos. These two. Pero el fuego fue quitado en Hechos But fire was removed in por- Acts porque lo que iban a recibir los apóstoles en Hechos capítulo 2 because what the apostles were going to receive in Acts chapter 2 era solamente el bautismo con el Espíritu. was only the baptism with the Holy Spirit. ¿Y qué pasó con el fuego? And what happened to the fire? El fuego es juicio de Dios. Fire is judgment of Cuando God. la tierra entera sea bautizada en fuego. When the entire world shall be baptized with fire. Es por eso que les digo que ellos no entienden. That's why I tell you they do not understand. En estas reuniones claman por fuego cada vez. In these meetings they claim on fire Hay all the time. canciones There are even que yo songs antes las cantaba that I used to sing que decían, previously. Espíritu Santo, manda tu fuego. Ahora ya no lo quiero. Okay, so I used to sing, Holy Spirit, please send your fire. Now, Porque eso es fuego consumidor, eso es juicio de Dios. so that is consuming fire, judgment of God. Y la Biblia dice que los que han creído en Jesús, And the Bible says those that believed in Jesus, ya no hay ninguna condenación. there's no more condemnation. Ya no va a haber fuego para el cristiano. There won't be any fire for the Christian. Eso es para los incrédulos, para la tierra. That's for the unbelievers, for the world. Pero estas iglesias claman cada reunión por fuego. But these churches ask for fire each and every meeting. Dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. But ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Jesús, yo lo enseñé en la primera clase, In the first class I taught, Jesús murió en la fiesta del Shabbat, la fiesta de la Pascua. I taught that Jesus died during the Passover feast. Y este acontecimiento del bautismo con el Espíritu Santo And this occurrence of the baptism with the Holy Ghost sucedió en otra fiesta, happened during another feast en el tercer mes, in the third month en Sivan. in Sivan. Allí se celebraba la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias. There, the Jewish people celebrated the Feast of the Weeks, the Feast of the First Fruits. Cuando leemos Levítico, When we read the book of Leviticus, allí está establecida la fiesta 50 días después de la Pascua. there the feast is being established 50 days after Passover. Jesús se le apareció a ellos durante 40 días. Jesus appeared to them during 40 days. En el 40º día Él subió a los cielos On the 40th day, he ascended to the heavens. y les dijo, dentro de no muchos días, es decir, 10 días aproximadamente, And then he told them in not many days, so approximately 10 ellos iban a days, experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. they were going to experience the baptism with the Holy Spirit. Y dentro de 10 días era la fiesta de Pentecostés o llamada las fiestas de las semanas. And in 10 days, the Feast of the Weeks was to be celebrated. Pero cuando yo voy a Éxodo, But when I go to the book of Exodus, la Biblia dice que en el tercer mes después de haber salido de Egipto, we read that after 3 months after the Exodus of Egypt, en el mes de Sivan, in the month of Sivan, Moisés subió al monte Moses climbed the mountain y recibió las tablas de la ley and he received the tablets of the law para que el pueblo tuviera esta nueva era fuera So- de la esclavitud.
so that his people could live through this new era out of slavery, pero bajo la ley. but under the law. Y este día en Éxodo And on this day in Exodus, sucedió también que cuando Moisés descendió de la montaña, it also happened that when Moses descended the el mountain, pueblo murmuró contra él y fueron tragados por la tierra 3,000 personas. the people also murmured against him, and about 3,000 people ¿Qué vemos were ahora? swallowed up by ¿Qué the vemos earth. ahora en el Nuevo Testamento? What do we see in the New Testament? 50 días después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, 50 days after Jesus' death on the cross and resurrection, en la fiesta de Pentecostés, in the feast of Pentecost, ellos recibieron el nuevo pacto del Espíritu Santo they received this new covenant of the Holy Spirit para ser liberados de la ley to be liberated from the y law ahora vivir en el Espíritu. and to live in the Spirit. Y así como en Éxodo 3,000 fueron tragados por la tierra, And when we read in Exodus that 3,000 were swallowed by the earth, en este día de Pentecostés, on this day of the Pentecost, 3,000 hombres fueron levantados 3,000 men were y lifted creyeron en Jesucristo. and believed in Jesus. Dios es increíble con estas cosas. God is marvelous with Dios these es things. perfecto. He's perfect. Y ahora estamos nosotros en un nuevo pacto. And now we find ourselves in this new covenant. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice, 2 Corinthians chapter 3 verse 6 reads, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y en Lucas 22:20 dice, de igual manera, Luke 22:20 says, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Likewise also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Una pregunta quiero hacerte. I'd like to make one question. ¿Estás tú creyendo en Jesús? Are you believing in Jesus? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? Do you believe he arose from the dead? Si aún no has sido bautizado If you haven't been baptized, y no hay nada a nosotros que nos detenga, and there's nothing detaining us from that, bien puedes hacerlo. please do so. Porque esa es la muestra de que Dios ya te bautizó con su Espíritu. Because that is proof that God already baptized you with His La Spirit. evidencia de que ahora tú eres una nueva criatura It's the evidence that you are a new creature. es de que tú mismo vienes y dices, quiero bautizarme. It's that you would come forward and say, I want to be baptized. ¿Estás tú creyendo en Jesús? Are you believing in Jesus? Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias Señor. Father, thank you, Lord. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, Thank you for your Holy Spirit, Lord, quien nos hace glorificar a tu Hijo, that makes us glorify your Son, porque vive en nosotros. because He lives within us. Y si aquí hay alguien, Señor, And if there's someone here que está empezando a creer en ti, that is starting to believe in you, que esta semilla de la palabra está creciendo en él, that this seed of the word is growing within him, oh Dios, oh God, que se arrepienta let him repent y
se bautice and get baptized. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. y sea un discípulo tuyo. Let him be a disciple of yours. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el precioso nombre